Bienvenidos a nuestro tercer segmento de nuestro programa Conozcamos al Personaje. Estamos con Jorge Espín, una persona vinculada muchísimo a la cultura, sobre todo a las letras, a la música, un artista integral. Y estábamos hablando del asunto de la cultura y verás, te cuento esto porque a mí es algo que les he preguntado a todo el mundo y me llama muchísimo la atención. Dicen que cuando algún rato veíamos el nivel de corrupción que existe en nuestro país, porque es algo que es innegable, no estamos hablando en contra de absolutamente nadie, sino que es innegable, se ha enraizado tanto en nuestra sociedad que la gente prácticamente ni siquiera lo reconoce cuando lo ve. A ese punto hemos llegado a la corrupción. Y una vez una persona me dijo, lo que pasa es que ya nuestra sociedad es así, es corrupta, ya es parte de nuestra cultura. Entonces, y no es una sola vez, yo he oído varias veces, he oído eso. Entonces a mí me impactó porque dije, a ver, yo quiero hablar con la gente de cultura para que me desasnen sobre esto. ¿Es verdad que es parte de nuestra cultura ser corruptos? ¿Será? A ver, tanto como la cultura no, pero lo que pasa es que nuestra cultura no es de investigación, no es de lectura, no es de estar al día con lo que sucede en nuestro pueblo y no se trata de corregir eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un candidato X, sabemos de que viene en representación de, y resulta de que no específicamente este candidato, sino este movimiento político ya estuvo, por decir, en el poder. ¿Qué hizo? Nada. Y resulta de que viene un nuevo candidato por la misma área. ¿Qué va a hacer? Pues obviamente nada, porque la propuesta sigue siendo la misma. Y nosotros, los votantes, obviamente no recordamos, ¿no es cierto? Como no hemos investigado, como no estamos a la par, no recordamos qué es lo que no se hizo. Y decimos, no, este nos va a salvar de tal situación. Y pues prácticamente la persona que está al frente no es que va a salvar de nada. Todo mundo básicamente vamos a trabajar y a proponer. Y lo que tiene que hacer el que está arriba es administrar. El problema es de fondo en el sentido de cómo le formaron a esa persona. Y yo también creo que es una cuestión de políticas. No hablamos mucho de política en este programa, o sea, francamente, porque es una cuestión que es un poco delicada, pero sí vale la pena topar estos casos. Por ejemplo, yo sí creo que es una cuestión de política, pero política de cultura. ¿A qué me refiero esto? Imagínate tú estás como tú dices, ¿no es cierto? No leemos, no estamos a la par, no nos han acostumbrado a reconocer la delicia de la lectura. Entonces como que le tenemos cierto recelo. Acuérdate que cuando uno era alumno, por castigo te mandaban a leer un libro, entonces evidentemente le relacionas al castigo a la lectura, pues no te va a gustar. Y lo que es peor, como no lees nunca, resulta que en cuarto curso, según el pensum de estudios, empieza la cuestión de la poesía, empieza la narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú nunca te acostumbraste, imagínate poesía en cuarto curso, cuando no tienes la capacidad de abstracción. Entonces, evidentemente, la estructura cultural y la estructura educativa no está muy, no sé si ligada, no sé si comprenden mucho el asunto, no sé qué está pasando, porque estas cuestiones tienen que cambiarse, pienso yo, que desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes debería haber poesía para niños, deberíamos inculcarles el asunto para que después no pensemos que solamente es un entretenimiento, un adorno, sino que es parte de una expresión social. Frente a eso, al Cantón Cayambe, ¿qué propones? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vinculamos a la rica cultura cayambeña con estas propuestas nuevas? ¿Qué podríamos hacer? Recién me han puesto a la cabeza del grupo Los Amigos del Verso y he estado pensando justamente en esta problemática. Se me ha ocurrido que de pronto vamos a hablar con el municipio para crear una especie de festivales internos, interescolares, intercolegiales de poesía para proponer de que en primer lugar realicen esto, ¿no? Y en segundo lugar para ir buscando los prospectos, porque a mí me tiene bastante intrigado el hecho de que, claro, aquí en este ámbito de escritores está un sinnúmero de gente que ha escrito toda su vida, pero ya estamos, como se dice vulgarmente, virando la esquina. ¿Y quiénes van a quedar atrás de nosotros? Y no tenemos. Entonces la propuesta mía en este sentido es de que vamos a hablar con el municipio para ver si se logra crear estos círculos de literatura en cada una de las escuelas y se pueda premiar. O sea, ¿por qué necesitamos que el municipio esté
dentro de este proyecto para que puedan ellos premiar de alguna forma este esfuerzo que están haciendo en este caso las instituciones o los alumnos de estas instituciones para lograr sacar prospectos a futuro. A mí me parece súper interesante, pero también habría que generar, si me permites, una opinión, ¿no? O sea, a mí me parece que deberíamos generar también una especie de talleres para los más pequeñitos, pensado en los más pequeños, para que se vayan acostumbrando al asunto de la abstracción, para que lo puedan entender de esa manera y que se pueda generar prospectos, como tú dices, y que evidentemente la cultura siga funcionando. Bueno, evidentemente la cultura de una ciudad no se va a perder, pero sí sería interesante que lo recordemos, ¿no? Además, recordar viene del latín recordare, que es pasar otra vez por el corazón. Entonces sí sería interesante generar talleres en los que los más pequeñitos recuerden de dónde vienen, cuál es su ciudad, y además vayan de pronto comprendiendo mejor esa abstracción para que cuando lleguen al colegio evidentemente no les caiga como un balde de agua helada la cuestión de la lectura, porque si no lo que genera esto es más rechazo. Yo te felicito estos proyectos, ojalá la administración del cantón tome en serio este asunto, se comprenda la importancia que tiene, estoy seguro que sí lo hará, y evidentemente podrá incluso gestionar la posibilidad de que haya mayor recurso, ¿no es cierto? A mí me parece que es lo más importante. Yo te agradezco muchísimo, Jorge, por tu presencia aquí. Tenemos tela para cortar, porque hablar de cultura es algo muy extenso. Vamos, de una vez yo comprometo, frente a todo el mundo, le comprometo a Jorge para una próxima oportunidad en que podemos seguir desarrollando este tema. Estás cordialmente invitado. Y agradezco mucho la presencia de todas las personas. Si quisieras decir algo al final. Sí, que muchas gracias por ubicar esta programación. Gracias, Carlitos, por la invitación. Y estamos, pues, naturalmente dispuestos a contribuir con todo lo que sea cultura. Les agradecemos muchísimo su presencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder conversar un poquito más de este tema maravilloso que es el asunto de la cultura. Les esperamos en un nuevo capítulo de lo que es Conozcamos al Personaje. Muchas gracias.